Buen día. Gracias por estar ahí. El próximo domingo, por cierto, el último domingo del mes de enero de 2021, Dios mediante, les traeré el tradicional mensaje anual pastoral. Por el hecho de no estar reunidos en el templo de nuestra iglesia, no dejaré este tradicional mensaje. Cuento con ustedes. El mensaje de hoy versa sobre la fe y la esperanza cristiana, y el texto bíblico lo encontramos en la carta universal a los hebreos, en el capítulo 10, versículos del 19 al 23, dicen de la siguiente manera: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El conocido axioma atribuido al filósofo y matemático griego Pitágoras dice que el orden de los factores no altera el producto. Es verdad, en matemática 6 más 3 o 3 más 6 da igual, es lo mismo. O 4 por 2 o 2 por 4 también nos da el mismo resultado. Pero en la Biblia hay doctrinas que no se pueden alterar. Por ejemplo, no se puede alterar el orden de la Trinidad. Claramente lo establece la palabra de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Igualmente no se puede alterar el orden de los 10 mandamientos. No podemos cambiar el segundo para el primero, o el último por el cuarto, o sobre todo poner el 5, 6, 7, 10 en el primero. No se puede alterar el orden de los 10 mandamientos. Tampoco se puede alterar el orden establecido por Dios para contraer matrimonio. Dios establece allí las pautas, el orden para tal unión y quienes deben conformarlo. Igualmente no podemos realmente nosotros cambiar el orden establecido para el hogar o la familia. Hay un orden establecido en las Sagradas Escrituras. Tampoco nosotros podemos alterar el orden de la salvación de nuestras almas. Antes del bautismo viene arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Y luego vendrá la entrada a la iglesia como miembro de la misma. Pero el primer paso
establecido por Dios en su palabra, es arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Lo mismo que el Padre Nuestro, considero que deberíamos observar y detenidamente cómo el Señor estableció o nos dio dicho modelo de oración. Deberíamos nosotros fijarnos más cómo orar a nuestro Padre Celestial. Bueno, lo mismo ocurre con la fe y la esperanza cristiana, que es el tema de hoy. Bien lo dijo el señor Spurgeon allá en el siglo XIX. Él dijo: pongas lo que pongas en el segundo lugar, pon la fe de primero. Estoy muy de acuerdo. Pongas lo que pongas en el segundo lugar, pon la fe de primero. Pero mucho mejor lo establece la Biblia, porque el señor Spurgeon es falible, pecador. La palabra de Dios es infalible, es divina. Y dice, entre otras cosas, y este versículo se repite 4 veces, una en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. Mas el justo por su fe vivirá. Dice que no andamos por vista, sino por fe. Y sobre todo el autor a los hebreos, para muchos hallamos en este texto la verdadera definición de fe. En Hebreos 11, 1, 2 y 6 leemos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Saben ustedes que muchas de las oraciones, muchas congregaciones, muchas leyendas en las redes sociales, muchos libros y predicadores y maestros, enseñanzas, están basadas más en la esperanza que en la fe. Pero resulta que todas las promesas que encontramos en la Biblia, toditas, están basadas en la fe. Por favor, no me malentiendan. Yo no estoy propiciando una disputa ni trato de minimizar la esperanza. Por favor, no. No, esta no es mi intención. Pero quiero compartirle el orden y la importancia de cada una de estas virtudes cristianas. Lo que estoy diciendo es que lo primero y lo más grande en la vida del cristiano es la fe. Si el creyente deja de creer y deja de avivar su fe, puede caer en los pensamientos negativos. Puede ser víctima de falsas esperanzas. Puede caer en un idealismo
opuesto a la fe y a lo que nos enseña la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice el Señor Jesucristo en el libro o en el Evangelio según Marcos. Hallamos estas palabras del mismo Señor. Marcos 11, 22 y 24. Y Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y luego cuando vamos a la epístola de Santiago, allí nos encontramos en el capítulo 1, versículo del 5 al 8. Lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y luego, en el capítulo 5, los versículos del 13 al 16, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Les comparto dos verdades fundamentales. La primera: la fe reside en el corazón y en el entendimiento de la palabra de Dios. No es algo emocional. No es algo espasmódico. No es algo en lo cual nosotros anhelamos o soñamos. La fe es una convicción interna, espiritual y racional. La fe no es de locos. La fe no es fanatismo. Es una creencia sabia, inteligente e inspirada por el Espíritu Santo. De ahí procede la verdadera fe, la primera de las virtudes que el cristiano debe exhibir, tener en su propia vida. Esto nos hace recordar lo dicho por el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 10, versículos 8 al 13 y 17 dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta es una de las grandes doctrinas, de los grandes énfasis que encontramos en la palabra de Dios. Y en segundo lugar, la fe es para salvación. La fe es para conversión, curación, perdón de pecados, fortaleza, consuelo y solución de todas nuestras ansiedades. Esto pasa por medio de la fe. Esto y mucho más es la fe. La fe no dice, pienso que mi situación va a cambiar algún día, pienso. O tengo la esperanza de que en algún momento todo va a cambiar. En algún momento todo va a cambiar. Esta no es fe, sino un sentimiento, un anhelo. No es propiamente una certeza del corazón, sino más bien una factibilidad. ¿Puede o no puede suceder? Es una esperanza ausente de verdadera confianza, creencia y fe en el Señor Jesucristo. Declaraciones como esa no es más que una falta de convicción, de certeza en las promesas de Dios. La fe es para el presente y el futuro. La fe está basada en la palabra de Dios y en la oración. La fe capacita al creyente para enfrentar cualquier situación, para la vida y para la muerte. Por fe se entra a la presencia del Señor. La fe en Cristo conduce al cielo. Esto y mucho más es lo que encierra o significa la fe que nos viene de Dios. ¿Qué más les puedo decir? No tengo el tiempo necesario para seguir hablándoles acerca de la fe en el Señor. Solamente diré 4 cosas muy puntuales antes de finalizar. Primero, la fe verdadera tiene su fundamento en Cristo, no en sentimientos, no en lo que yo pienso o anhelo. La fe verdadera tiene su fundamento, viene de Cristo. Por eso la Escritura nos insta a que pongamos nuestros ojos en el Señor. La segunda
cosa. La fe implica obediencia a la palabra de Dios. La fe implica obediencia a la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. En tercer lugar, la fe significa compromiso con el Señor. Hay un programa, hay un plan divino. Somos colaboradores de Dios. Por lo tanto, la fe significa compromiso con el Señor. Y finalmente, la fe nos fortalece, nos consuela cuanto más lo necesitamos. La fe es la vida del alma. La fe es la vida del alma. La fe es la vida del alma. Y para terminar usando dos textos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y al que cree, todo le es posible. En esta hora le hablé acerca de la fe y la esperanza. Y creo haberles expuesto que si bien estas dos grandes virtudes cristianas, indispensables para nuestra vida, uso la frase del señor Charles Spurgeon: pongas lo que pongas en el segundo lugar, pon la fe de primero. Dios les bendiga. Oremos. Amantísimo Padre, ¿qué otra cosa te podemos suplicar en esta hora sino que aumentes nuestra fe? Hacemos nuestra la petición de los discípulos de tu Hijo Jesucristo. Señor, aumentanos la fe. Y aumenta nuestra fe, Padre bendito, para reconocerte en todos nuestros caminos. Para, Dios, poner en práctica tu santa y divina voluntad. Sí, Señor, no exageramos. Danos la fe de tu Hijo Jesucristo. Danos la fe de tu Hijo. Que nuestra vida sea siempre una vida de fe. Y que esta fe pueda ser avivada mediante tu palabra y el Espíritu Santo. Sabemos que si no estamos más cerca de Cristo, sabemos que si no ponemos nuestra mirada en Él, Señor, nuestra vida caerá en muchas ocasiones en la desesperanza, rayando inclusive en la incredulidad. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe, te lo rogamos. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. El Señor liberará que le escucha, tus peticiones Él no olvidará. Con su confianza en sus santas promesas, Él se te responderá. El Señor
Que reinos crezcan, el rey del cielo.